Ok, muy bien, listo. Ya vamos a empezar la práctica número 6. Para la práctica número 6, muchachos, eh, pues se va a hacer una práctica tipo la de gases ideales, es decir, que se va a hacer una plantilla aquí en el campus, que es esta que se muestra aquí. Práctica número 6, plantilla, circuitos eléctricos, sección 1704 para ustedes. Bien, entonces yo les voy a mostrar aquí en la sesión de hoy, de la reunión de hoy, qué es lo que van a poder ver ustedes en el cuestionario. Y hay que recordar que este cuestionario, ustedes pueden entrar, ¿verdad? Los que ustedes deseen, pero solamente una persona de su grupo va a terminar el cuestionario, solamente una persona va a subir el intento, ¿ok? Para que ese sea el intento que vayamos a revisar. Así, de la misma manera como hicieron la práctica de gases ideales. Entonces, voy a empezar aquí a previsualizarlo. Algunos de ustedes ya empezó el intento, bien, a poder verlo, porque también ya lo pueden ver. Y el cuestionario pues tiene lo siguiente, tiene las mismas instrucciones que la vez pasada, es decir, a continuación se muestra una actividad de tipo reporte, de tipo plantilla, para práctica número 6 circuitos eléctricos, y en esta modalidad no debe presentar ningún informe por escrito, toda la información debe ser completada directamente aquí, ¿ok? Y que al final de cada página va a encontrar un botón para pasar a la siguiente página, como el que está acá, o que se puede mover a través del menú de navegación que está aquí. Bien. Y por último, tiene que tener en cuenta que quien va a enviar el cuestionario tiene que asegurarse de terminar el intento, ¿verdad? Para que sus respuestas queden guardadas y después puedan ser revisadas. Entonces, por acá nos podemos mover por todo el documento. Bien, el documento está ordenado como un informe, es decir, con una introducción, objetivos y así sucesivamente hasta llegar a las conclusiones. Bien, entonces en la siguiente página lo que ustedes van a poder observar es un cuadro para que ustedes ingresen el número de cuenta y el nombre de los integrantes del grupo. Entonces acá colocan esa información, ¿bien? Entonces colocan esa información, guardan la pregunta y listo, ya sabemos cómo funciona aquí esta actividad. Entonces la introducción de la guía dice lo siguiente, ¿bien? Nominamos un circuito eléctrico al recorrido establecido para el paso de una corriente eléctrica y está compuesto por diferentes elementos que tienen cierto control del flujo de los electrones que conforman la electricidad. Bien, porque los electrones o flujo de electrones significa corriente eléctrica. Bien, y estos elementos, bueno, los elementos más básicos que podemos tener de estos elementos que conforman un circuito son las fuentes de tensión y los resistores. Bien, y podemos tener diferentes conexiones entre estos elementos. Bien, haciendo uso de un applet kit con el que podemos construir circuitos de corriente directa, mediremos en diferentes circuitos las variables de tensión y corriente sobre cada uno de estos elementos que componen el circuito que vayamos a construir, ¿verdad? Con el fin de verificar las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, que son las leyes más importantes o básicas en las que se describe toda la ingeniería, eh, en la que bueno, se analizan los circuitos. Bien, estas son las leyes básicas en que están cimentadas todo análisis circuital. Bien, entonces por eso es que vamos a tratar de verificar estas leyes con ese fin. Los objetivos de la práctica son estos tres que están acá. El primero es comprender la relación entre el código de colores de un resistor y el valor de la resistencia de este. Bien, ya veremos que un resistor de carbono se construye de tal manera que el fabricante coloca ciertas franjas de colores en el resistor para que el, la persona que va a utilizar cierta resistencia sepa de qué valor es la resistencia que tiene ese resistor, bien, de acuerdo a un código de colores que hay. Y en el objetivo número 2 tenemos bueno, vamos a buscar establecer la relación matemática que existe entre la diferencia potencial, la resistencia y la intensidad, propiamente dicho, por la ley de Ohm. Y tercero, comprobar las leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff. Bien, entonces, estas leyes son muy, pero muy importantes a la hora de resolver circuitos que son puramente resistivos. También funcionan en otros circuitos donde hay más elementos, pero
en los circuitos resistivos funciona muy bien y me permite encontrar las corrientes y los voltajes en todos los elementos de un circuito. Bien, por eso estas leyes son muy importantes. Ok, entonces nosotros no vamos a tratar de encontrar matemáticamente analizando un circuito todas las corrientes o los voltajes en un circuito, sino que nosotros vamos a hacer las mediciones y comprobar dichas leyes. Bien, entonces, dicho eso, vamos a decir cuáles son los recursos que se van a utilizar para la práctica, que es, tenemos un kit de construcción de circuitos de corriente directa, que es este que se muestra en imagen, y un video instructivo que muestra cómo se va a realizar cada una de las actividades descritas aquí en la práctica. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página donde vamos a mostrar el marco teórico de lo que es la práctica para que ustedes ya sepan más o menos de qué consiste la práctica, porque se nos ha dicho a nuestros instructores que ustedes apenas han tocado temas de electrostática y no han llegado a partes de que tengan que ver con circuitos. Entonces, como instructor nos vamos a encargar de introducirlos un poco al tema para que ya sepan de qué va el tema. Entonces, vamos a decir que en un circuito eléctrico podemos contar con ciertos elementos básicos, que yo les decía que son fuentes de tensión y las resistencias. Simbólicamente los podemos ver de esta manera. Una fuente de tensión se está descrita simbólicamente por este dibujito que está acá. Bien, como ustedes se fijan, fuente de voltaje en voltios, donde colocamos un signo más y un signo menos, de acuerdo a el signo más a la línea más grande, a esta línea horizontal más grande, y a esta otra línea más pequeña, el signo negativo. Bien, lo que me dice a mí este signo por convención es por dónde va a salir la corriente de la fuente. Entonces, siempre vamos a considerar que la corriente de la fuente va a salir por el signo positivo de la fuente. Entonces, siempre vamos a considerar en este caso que la corriente que va a salir de la fuente va a salir por este signo, entonces va a ir hacia arriba en este caso. Otro símbolo muy importante es el valor de la resistencia, donde la resistencia es un elemento pasivo en un circuito que lo que me ayuda a mí a analizar es en sí cuál es la resistencia que tiene un cierto conductor en un circuito, ¿bien? La resistencia total que tiene como equivalente cierto conductor de un circuito, porque resulta que un conductor en un circuito, si bien puede conducir electricidad, siempre tiene como ciertas características dentro del conductor que son propias del material que se oponen al flujo de los electrones en el circuito, ¿ok? En el conductor, es decir, recuerden que una corriente es un flujo de electrones. Electrones, ustedes ya los han visto en electrostática, que es un electrón. Entonces, un flujo de electrones es un electrón moviéndose a través de cierta trayectoria. Bien, entonces la trayectoria está descrita por el circuito. Ahora, en esa trayectoria pasa a través de un medio, que es un conductor, este conductor puede presentar, el material puede presentar ciertas propiedades tales que cuando yo quiero circular con un electrón a través de ese conductor, como está circulando a través también de partículas del medio, esas partículas, de acuerdo a su distribución, como estén, de acuerdo al material, se van a oponer mucho o se van a oponer poco a que un electrón libre circule a través del material. Entonces, a eso es que llamamos resistencia. Bien, cierta particularidad o característica del material que se opone al flujo de electrones. Entonces, hay unos materiales que se oponen, que tienen características tales que se oponen más al flujo de electrones, otros que se oponen menos. Entonces, vamos a decir que a todos aquellos materiales que no se oponen, les vamos a decir conductores, y a los que no se oponen, no conductores o aislantes. Bien. Entonces, este valor de resistencia es como una medida de qué tan conductor o qué tan no conductor es un hilo conductor. Bien. Ahora, otras cosas que podemos tener como simbología dentro de un circuito son los instrumentos de medición, ¿verdad? Entonces hay que recordar que, bueno, ustedes sabrán, las personas que andan ahí pegados a los postes, bien, midiendo o arreglando las cosas, ¿verdad? O la persona que llega a ver su contador. Bien, todas estas personas tienen que cargar con instrumentos de medición. Bien, y los instrumentos más básicos que se pueden tener para el análisis de circuitos, para mediciones de circuitos, son el voltímetro y el amperímetro. El voltímetro, como su nombre lo dice, mide voltaje. Y el amperímetro mide amperes, que el ampere es una unidad que se utiliza para la corriente eléctrica. Entonces, lo que mide es
corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica. Bien, entonces estos dos instrumentos son los que vamos a utilizar hoy porque son los más básicos, que ustedes ahorita pues están viendo circuitos básicos, entonces solo van a usar esos dos instrumentos. Uno que me permite medir el nivel de tensión en un elemento y el otro que me permite medir el nivel de corriente en un elemento. Ahora bien, importante, este instrumento de voltaje se utiliza de la siguiente manera. Yo tengo una punta aquí y otra punta aquí. Entonces, para yo poder medir el voltaje en un elemento, debo colocar en paralelo las puntas con otro elemento. Es decir, yo tengo aquí este elemento resistivo que tiene una punta arriba y una punta superior. Bien, vamos a identificarlas por ahorita de esta manera. Punta superior y punta inferior. Entonces, si yo quiero medir el voltaje en esa resistencia, yo lo que tengo que hacer es colocar una de las puntas de mi voltímetro en una de las puntas, en la punta superior de la resistencia y la otra punta en la punta inferior. Bien, puedo colocarlo también al revés, solo que la medición me va a dar con un signo contrario que como lo tenía antes. ¿Ok? Eso tiene que tenerlo en cuenta. Si yo coloco e invierto las puntas de mi voltímetro, bien, entonces la lectura me va a dar del signo opuesto a como lo tenía antes. Ahora, con un amperímetro, lo que pasa es lo siguiente. Para medir con un amperímetro necesitamos hacer que la corriente fluya por el amperímetro, ¿ok? Y que no fluya por cualquier otro elemento. Entonces, en un resistor, si yo quiero medir su corriente, debo colocar el amperímetro detrás de la resistencia o antes de la resistencia. Y aquí no tengo que utilizar lo que hice con el voltímetro, que coloqué punta con punta. Eso es totalmente equivocado. Ya vamos a ver por qué. Lo que se hace es que se coloca este en serie, y en serie significa que es como en cascada o uno detrás de otro, ¿bien? Es decir, este elemento, esta punta con esta de aquí, o esta punta con esta de aquí, ¿bien? Y solamente esa es la conexión que se hace para poder medir en un elemento la corriente. Ya la vamos a ir viendo más adelante a la hora de medir esto, ¿verdad? Entonces, estos son los de la simbología. Vamos a la siguiente parte donde se tiene que, pues, las leyes básicas que describen el análisis circuital. Bien, que son la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Entonces, vamos a empezar con la ley de Ohm. Y, pues, ¿qué se pide aquí? Como esto es una práctica tipo que van a presentar un reporte tipo plantilla, ustedes deben contestar algunas cosas aquí en el marco teórico, ¿verdad? Como fue habitual en gases ideales. Entonces, acá van a ver un espacio, ustedes, en que tienen que contestar esta pregunta. Es decir, no todo se lo vamos a dar, ¿verdad? Entonces, ustedes deben también investigar un poco, y en este caso van a investigar qué establece la ley de Ohm, cuál es la relación matemática que la describe y cuáles son las unidades del sistema internacional que se utilizan para las variables físicas involucradas. Bien, entonces, esto que dice aquí, que establece la ley de Ohm, es simplemente una relación de la diferencia de potencial que hay en un elemento respecto a la resistencia que tiene el elemento y a la corriente por la cual circula el elemento. Entonces, ustedes deben de buscar, pues, por donde sea, ¿verdad? Pueden buscarlo por internet, por un libro de texto, como ustedes quieran, buscar qué establece esa ley de ley de Ohm, cuál es la relación, ¿bien? De acuerdo a esa relación, ¿bien? Que van a escribir en palabras, deben escribir la ecuación matemática que describe eso, ¿bien? Que sencillamente, y ustedes lo van a ver en su clase, que también se puede analizar de acuerdo a un triángulo que le llaman un triángulo de la ley de Ohm, para poder despejar a cada una de sus variables, que es muy intuitivo de aprender. Y lo último es, como les decía, las variables que están implícitas dentro de esta ley son diferencia de potencial, que eso es voltaje. Entonces, en las unidades que se utilizan son voltios. Luego la otra variable es intensidad de corriente, que eso está en unidades de amperios. Y la otra variable que interviene es la resistencia, que tiene unidades de ohmios, ¿bien? En el sistema internacional. Bien, entonces esto es lo que van a contestar aquí. Pasamos a la siguiente parte, donde ya sí, aquí les vamos a introducir un poco sobre qué son las leyes de Kirchhoff. Bien, porque esta ley no es tan sencilla como la ley de Ohm. Entonces, las leyes de Kirchhoff describen el comportamiento de la corriente en un nodo y el voltaje alrededor de una malla, basándose en la conservación de la energía y la carga de un circuito. Bien, esto es puramente teórico, no tienen mucho que observar en qué hay en esto, ¿verdad? Eh, pero sí lo que es el análisis. Por ejemplo,
Estas dos leyes, dice, son bases del análisis de circuitos avanzados, descritas por primera vez por Gustav Kirchhoff en 1846. Bien, ¿quién postuló lo siguiente? Entonces, hay dos leyes de este señor, que es una para voltajes, que es esta ley de voltajes de Kirchhoff, que me dice lo siguiente: la sumatoria de todos los voltajes a lo largo de una trayectoria cerrada, que la llamamos malla, es igual a cero. Matemáticamente se describe por esta expresión: una sumatoria de todos los voltajes en una malla tiene que ser igual a cero. Bien, siendo I el número de voltaje iésimo en la malla, considerando la polaridad de cada voltaje. Bien, entonces, ¿cómo funciona todo esto? Pues está esta imagen para explicarlo cómo funciona esta ley. Bien, entonces una malla, muchachos, o una trayectoria cerrada consiste bueno, tenemos el circuito, bien, compuesto por estos elementos. Bien, y si el circuito está cerrado, me describe una malla. Bien, también podríamos tener a la par, por ejemplo, otro circuito aquí, bien, pegado acá, que tenga una ramificación que vaya por acá y pegue otra vez acá. Y entonces eso también describe otra malla. ¿Por qué? Porque aquí hay un camino por el cual puede circular una corriente. Bien, entonces eso es una trayectoria. Y a esto le llamamos malla. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto de el voltaje iésimo de la malla? Pues lo que quiere decir es lo siguiente: cada uno de estos elementos, bien, tiene un voltaje, tiene una diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, cuando decimos el iésimo voltaje en la malla, quiere decir, por ejemplo, si yo coloco a este BR1 como un voltaje 1, a este un voltaje 2, un voltaje 3 y a este un voltaje 4. Entonces, yo les coloco etiquetas de número para numerarlo el voltaje, ¿bien? Para que a la hora de sumarlo sea más fácil identificarlo, ¿verdad? Entonces, a este le voy a llamar voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir con voltaje iésimo? Pues a la hora de decir iésimo, puedo decir el tercero, el cuarto, el primero o el segundo. Que eso quiere decir con el iésimo. El iésimo es un término general para decir cualquiera de estos elementos. Bien, entonces, ¿qué me dice la ley? Que tengo que realizar una sumatoria de todos los voltajes a lo largo de una trayectoria y que esa suma tiene que ser igual a cero. Ahora, ¿cómo hago la suma? Debo tener en cuenta la polaridad, como dice aquí, para sumar cada voltaje. Por ejemplo, la convención es la siguiente. Recuerdan que yo les dije que por convención vamos a decir que la corriente va a salir de la fuente del signo positivo, ¿verdad? Entonces, la corriente debe salir del signo positivo acá por convención, ¿ok? Va a salir de aquí, va a circular por esta resistencia, va a circular por esta y después va a regresar aquí a la fuente, ¿ok? Y ahí se cumple la trayectoria. Ok, entonces de acuerdo a eso, por convención vamos a decir que vamos a polarizar las resistencias de tal forma que vamos a colocar positivo por donde entre la corriente. Bien, por donde entre la corriente. Es decir que vamos a colocar positivo este porque por acá va a venir la corriente, por aquí va a entrar. Entonces por esta parte debemos colocar positivo. Luego acá debemos colocar positivo por este de aquí porque por aquí va a entrar la corriente. Y por este de acá también deberíamos colocar positivo. Bien, entonces, ¿por qué es que está negativo aquí? Bueno, es un error de imagen. Pero también se puede realizar. ¿Ok? También se puede realizar una sumatoria con este símbolo aquí negativo. Lo que cambia es que este voltaje de acá debe invertirse el signo. Y esto es muy confuso a la hora en un análisis en la base en la que ustedes se encuentran. Bien, entonces siempre, desde ahora en adelante, siempre vamos a considerar que vamos a polarizar todas las resistencias con el signo positivo por donde va a entrar la corriente a esa resistencia. Es decir, que aquí debería ser positivo. De esta manera, vamos a sumar ahora los voltajes de la siguiente manera. Vamos a sumar un voltaje positivo cuando la corriente entre por un signo positivo. Bien, entonces este voltaje va a ser positivo, este voltaje va a ser positivo porque por ambas entra por el positivo y luego por acá, si es positivo el signo de acá, va a ser positivo, ¿verdad? ¿Ok? Pero en este caso, como está negativo, se tomaría como negativo en este voltaje, ¿verdad? Solo que ustedes no le pongan mucho a mente cómo está este de aquí. En realidad debería ser positivo el primero y el negativo el que está acá.
De esta manera, todos los voltajes sumados de la resistencia deben ser positivos acá. Y cuando vayamos a la fuente, cuando la corriente entre por el negativo, debe sumarse el voltaje de la fuente negativo. Bien, entonces de esta manera tenemos voltaje R1 más voltaje R2 más voltaje R3 menos voltaje de la fuente. ¿Ok? Y eso sería toda la sumatoria. Y toda esa sumatoria tiene que igualarse a cero. Entonces, esa es la forma en que nosotros escribimos la ley de Kirchhoff en forma de voltaje. Bien, entonces, ¿qué se le pide a ustedes aquí en esta caja de texto? Que usted escriba cómo quedaría la aplicación de la ley de Kirchhoff en voltajes, expandiendo esta sumatoria, ¿verdad? Es decir, lo mismo que les acabo de explicar acá, bien, usando la convención al sumar los voltajes de cada elemento. Y usted tome en cuenta de que aquí debería ser positivo, ¿verdad? Este de aquí tiene que ser positivo. Bien, eso es como corrección. Este símbolo de aquí, positivo, el primero por el que va a entrar la corriente. De esa manera usted escribe cómo le quedaría la ecuación, esta de aquí, cuando expanden la sumatoria. Luego vamos con la parte de la ley de corrientes de Kirchhoff. Bien, donde ahora lo que se dice es que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de dicho nodo. ¿Qué quiere decir esto de un nodo? Pues un nodo es simplemente un punto común en un circuito o un punto donde la corriente se divide. Bien, entonces esto es matemáticamente lo que dice la ley y el dibujo de acá lo describe. Bien, usted tiene una corriente que va digamos, esta rama que está acá, de aquí. Cuando llega a este punto va a encontrarse dos caminos, ¿ok? Entonces, este es un camino 2 y este otro camino. Bien, entonces, como tenemos un punto donde se va a dividir la corriente, o sea, tenemos dos caminos, este punto se le llama nodo. Y entonces aplicamos la ecuación de la ley de Kirchhoff a este nodo. ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff? Que la suma de las corrientes que entran a dicho nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, esta corriente de aquí, I1, tiene que ser igual a la corriente I2 más la corriente I3. ¿Ok? Es como si ustedes tuvieran eh, un flujo de corriente, bien, que ustedes dejan caer una flujo de corriente de agua, bien, a través de un tubo que está puesto verticalmente, ¿ok? Y mientras va cayendo el agua a través del tubo, digamos que en la parte inferior del tubo hay una ramificación de tal manera que tenemos dos caminos del tubo. Entonces, parte del flujo de la corriente se va a ir por un camino y parte del otro se va a ir por el otro camino, ¿verdad? Entonces, la suma del flujo por los dos caminos debe ser igual al total que pasa por la tubería cuando estaba en la parte superior. Entonces, de esta manera, a ustedes se les pide que en esta caja de texto escriban cómo les quedaría la ecuación de la ley de Kirchhoff en corrientes aquí. Simplemente cómo les quedaría. Ven que es muy sencillo. I1 igual a I2 más I3. Por otra parte, tenemos cómo podemos conectar resistores o elementos también. Pero aquí a nuestro nivel vamos a ver las diferentes formas que podemos conectar resistores. Entonces, podemos conectar resistores en serie, podemos conectar resistores en paralelo. Entonces, conectar resistores en serie significa que cada resistor va conectado en cascada atrás del otro. Bien, uno después de otro, de esta manera. Como que si fueran autos. Bien, como que si fueran autos y están en una cola haciendo fila. Ahí. Bien, así se vería una resistencia en serie. Bien, resistores en serie. Ahí tenemos tres resistores en serie. Y en paralelo, pues imagínense ustedes a las resistencias como carros que se encuentran justo uno a la par de otro. ¿Ok? Pero en un resistor hay que tener en cuenta lo siguiente, que las puntas deben estar conectadas en común. Es decir, ustedes saben que el resistor tiene dos puntas, ¿verdad? En este caso llamamos una de estas la punta superior y la punta inferior. Entonces, las puntas superiores deben estar unidas y las puntas inferiores deben estar unidas para que se diga que están conectados en paralelo. Bien, entonces esta es conexión en serie y esta es conexión en paralelo. Esta conexión en paralelo solo funciona si aquí justamente están, si todos los resistores tienen dos puntos en común. Si ustedes se fijan, esta R1, esta R2 y esta R3 tiene como punto común este de aquí y este punto de aquí. Bien, tienen dos puntos en común. Entonces, podemos decir que un resistor, bueno, los resistores se conectan en paralelo si
tienen dos puntos en común, solo de esa manera. Mientras que un resistor en serie solo tiene un punto en común, un resistor con el otro, si se fijan, que es aquí donde están unidos. Y otra forma de verlo es que en una resistencia en serie, la corriente solo puede circular por la misma, es decir, por un solo camino. Es decir, va a circular por resistor 1, por el resistor 2 y por el resistor 3. La misma corriente por cada uno de ellos. Cuando estamos en paralelo, vamos a tener una corriente que va a entrar por arriba y que después se va a dividir por las resistencias que están aquí. Bien, una corriente se va a ir por acá y otra por acá. Bien, la suma de las tres debe dar la corriente total que entra, ¿verdad? Por la ley de Kirchhoff. Y luego, por la misma ley de Kirchhoff, la corriente que vaya a salir después del punto de abajo debe ser igual a la suma de las que estaban aquí. Bien, entonces, ¿cómo también analizarlo de acuerdo al flujo de corriente en conexiones en paralelo? Bueno, en conexiones en paralelo va a entrar una corriente total, bien, se va a dividir la corriente, pero luego en el otro punto en común que tienen las resistencias se va a volver a unir. Es decir, en una conexión en paralelo lo que tenemos es que una corriente entra, se divide y luego se vuelve a unir. Mientras que en serie la corriente no se divide por ningún lado, sino que siempre va a pasar la misma corriente por cada uno de los resistores. ¿Bien? ¿Qué se les pide aquí en este espacio? Se les pide que ustedes encuentren la resistencia equivalente para cada una de estas configuraciones. Investiguen cómo encontrar la resistencia equivalente de resistores en serie y cuál es la resistencia equivalente de resistores en paralelo. ¿Ok? Y eso colocan acá. Luego acá, esta parte de acá solamente es informativa para mostrarles a ustedes cómo utilizar estas ecuaciones de la resistencia equivalente de resistores en serie, en paralelo, para simplificar circuitos, ¿ok? Entonces, tenemos un ejemplo sencillo aquí, reducción de circuito. Tenemos este circuito que está aquí, donde tenemos una fuente de tensión, como la que se muestra aquí a la izquierda, y tenemos 4 resistores, R1, R2, R3 y R4, ¿ok? Podemos reducir este circuito a un circuito donde solo tengamos una resistencia, que se le llama resistencia equivalente del circuito. Bueno, para hacer eso seguimos todos estos pasos que están aquí. El primer paso es identificar qué resistores están conectados en paralelo o están conectados en serie, ¿ok? Entonces vamos a ver. En serie estará este con este. No, ¿por qué? Porque para que estén en serie debe de circular la misma corriente por ellos. Y si se fijan, aquí hay otra división. Entonces R2 con R4 no está en serie. Lo mismo pasa con R1 y R2. Bien, porque aquí hay una ramificación. Entonces la corriente no va a pasar por la misma, por los mismos resistores. Entonces no están en serie. Lo mismo puede pasar con R1 y R3 y con R4 con R3. Bien, porque existe este elemento de aquí. Ahora, ¿quiénes sí están en paralelo? Son estos que están aquí. Si se fijan, R2 y R3 están en paralelo porque tienen en común este punto de aquí y este otro punto de acá. Bien, tienen dos puntos en común, entonces están en paralelo. Si están en paralelo, yo puedo aplicar la fórmula para obtener la resistencia equivalente en paralelo, que es aplicar esto que está aquí. Bien, de esta manera yo puedo obtener una resistencia equivalente. Si yo tengo 1 sobre R equivalente, lo que tengo que sacar es esta suma de aquí y luego obtener el inverso de la suma que está acá para tener el R equivalente. Y lo voy a sustituir por una resistencia en vez de estas dos resistencias. ¿Cómo se hace eso? Pues lo que hacemos es que vamos a colocar una de las puntas del resistor equivalente en una de las puntas, bien, de donde se encontraba pegada aquí la resistencia en paralelo, y la misma con la otra punta, que sería acá. De esta manera tenemos aquí la resistencia equivalente, y ahora, si se fijan, esta resistencia y esta están en serie. ¿Por qué? Porque por cada una de ellas va a circular la misma corriente, porque no tenemos una división por la cual pueda circular la corriente por otro lado. Entonces, de esta manera tenemos R1, R equivalente 1 y R4 en serie. Y la fórmula para obtener una resistencia equivalente en serie es sumar cada uno de los valores de la resistencia. Se utiliza esa expresión y así obtenemos un R equivalente 2 para obtener un circuito simplificado solo con una resistencia. Bien, ¿tiene alguna pregunta de aquí del marco teórico? No, entendido.
Muy bien. Pasamos a la siguiente parte, donde es la parte donde está la parte de procedimiento experimental. Y en el procedimiento experimental lo que van a poder observar ustedes es el applet ya incrustado aquí en la página para poder utilizarlo. Van a poder observar un video instructivo de cómo van a ser realizadas cada una de las partes del procedimiento experimental. Consiste de 4 partes. Y aquí están explicadas cada una de ellas y dónde van a contestar lo que se le pide en cada una de las partes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por describir el applet. Bien, en el applet nosotros tenemos lo siguiente. Aquí en la esquina superior izquierda vamos a ver este cuadro donde tenemos ciertos elementos circuitales. Bien, tenemos un cable, tenemos una batería, que una batería es una fuente de tensión, un bombillo, que un bombillo me representa una resistencia, pero al mismo tiempo también representa iluminación, un elemento que consume energía, porque requiere consumir energía y calentarse para poder iluminar. Luego tenemos una resistencia, un resistor y luego un interruptor. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar nosotros? Pues vamos a utilizar el resistor, la fuente de tensión y el cable. Bien, estos son los 3 únicos elementos que vamos a utilizar del kit porque los otros no nos van a interesar por ahora. Para regresarlos, simplemente si ustedes se fijaron, le doy clic y lo regreso aquí a esta tabla. O si lo quiero eliminar, por ejemplo, le doy clic y me aparece aquí un botón para eliminar. ¿Bien? El elemento. ¿Qué más tenemos acá en el kit? Pues tenemos los instrumentos de medición, que son estos que están aquí. Si se fijan acá en la esquina superior derecha, eh, más abajito tenemos esto que dice aquí, un voltímetro, que es esto que está acá, y un amperímetro. ¿Recuerdan qué mide el voltímetro? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué mide el voltímetro? Voltaje, ¿Y el amperímetro? intensidad de corriente, amperios. Excelente, están atentos. Bien, entonces esto me va a permitir a mí medir voltaje en un elemento y la corriente en un elemento. Más adelante voy a explicarles cómo funcionan. Bien, eh, ok. ¿Qué más tenemos acá arriba? Podemos mostrar cómo mostrar el flujo de la corriente. Puede ser por flechas de esta manera, con un flujo convencional o con electrones moviéndose en el conductor. Entonces, si ustedes observan, cuando yo cambio, en el elemento aparecen, si yo tengo electrones, aparecen unos circulitos azules que me simbolizan el electrón. En este caso, como no hay circulación de flujo porque no hay corriente, entonces están quietos. Y acá también no aparece la dirección de la corriente porque no hay corriente por ahora. ¿Ok? Por otro lado, podemos mostrar las etiquetas que son para mostrarme qué es cada elemento, el nombre de cada elemento y los valores que tiene cada elemento. Es decir, una fuente de tensión me va a decir cuántos voltios me va a entregar, un resistor cuánta resistencia tiene. Bien. También el bombillo me muestra cuál es el valor de la resistencia, pero en este caso pues no nos interesa. Y el cable pues se va a considerar como algo que no tiene resistencia, algo puramente eh, sin resistencia. Ok, entonces, una vez dicho esto, ¿qué más podemos tener? Podemos tener lo siguiente, podemos mostrar nuestros elementos de forma en diagrama, porque esto que está aquí, esta representación es como nosotros miraríamos el elemento en forma real, es decir, esto se ve como una batería, si ustedes se fijan, parecido a una batería, y esto como es un resistor tiene franjas, bueno, un resistor de carbono tiene franjas con código de colores, ¿ok? Y la otra manera en que podemos representar estos elementos a través de un diagrama circuital, que es el que se mira mucho en ingeniería, porque esa es la manera en que nosotros analizamos el circuito, porque no nos interesa saber cómo se ve el circuito a veces físicamente, sino que lo que nos interesa es qué es el circuito, qué me ofrece, qué variables ofrece el circuito, bueno, los elementos dentro del circuito. Entonces, esta forma de visualizarlo es mucho más práctica de trabajar a la hora de analizar los circuitos. ¿Ok? ¿Cómo creamos el circuito? ¿Cómo construimos el circuito con estos elementos? Pues de la siguiente manera. Vamos a, por ejemplo, recuerdan que había un circuito que teníamos una fuente. Esta es la fuente, ¿verdad? Teníamos unos resistores por acá, aquí. Yo quiero mostrar otro resistor, entonces saco otro resistor por acá. Bien.
Entonces tenemos acá uno, teníamos otro por acá y tenemos otro por acá. Entonces, ¿cómo construimos el circuito? Sencillo, simplemente colocamos los elementos que van a estar involucrados, que serían estos, ¿bien? Y luego con nuestros cables unimos los elementos. Solamente ubican cada punta del cable como ustedes deseen, de esta manera, ¿bien? Bien. Y así unimos cada uno de los elementos al circuito, ¿bien? Entonces acá, este puede ser por acá y luego vamos a quitar este cable de aquí. Si ustedes quieren quitar un cable, le dan clic al cable y lo eliminan, ¿ok? Otra cosa, si ustedes tienen conectado un cable aquí, simplemente para quitarlo, ¿bien? Para despegarlo de ahí, le dan clic al punto donde están unidos el cable con el elemento o cable con cable y le dan clic donde dice cortar, ¿bien? Y de esa manera ya no están conectados. Bien, lo que quería hacer es colocar este aquí para que quede abajo. Y este por aquí, para que quede acá abajo. Y conectar esto ya por acá. De esta manera. Listo. ¿Bien? Sí, dígame. Entonces los nodos del circuito no van a ser directamente las patas de las resistencias. No. No necesariamente. Es que un nodo, ustedes lo pueden ver como un punto en común, ¿verdad? Pero en realidad, en una representación como la que estoy haciendo ahorita, bien, voy a quitar este elemento. Una representación como la que estoy haciendo ahorita, que es una representación bien formalita, cuadrada, ¿verdad? No es totalmente como se ve realmente, ¿bien? Realmente lo que pasa es lo siguiente, que tenemos una de las puntas de un resistor unidas con la otra punta del otro resistor, ¿bien? Normalmente tenemos así, o un cable que une las puntas. Entonces, lo que decimos es que todo esto que está aquí, que se fijan, desde este punto a este punto, a este punto, a este punto y a este punto, todos estos puntos están conectados, si se fijan. Todos estos puntos están conectados. De una u otra forma están conectados, ¿bien? Entre sí. Entonces, todos estos puntos yo los puedo como unir y decir, esto es un nodo. Todo esto es un nodo. Es decir, este punto como está en común con este, a ese de acá le puedo decir que es el nodo que me une a esta resistencia y a esta resistencia. ¿Bien? Entonces, un nodo, un nodo no es solamente un punto, ¿bien? Sino que es que es un concepto bien abstracto. Es que podemos decir que es un, bueno, podemos decir como que es aquello que me une a ciertos elementos en un circuito. Entonces, yo tengo este elemento, a este otro elemento y a este tercer elemento. Y que me los une, pues, algo aquí que está en común entre todos esos elementos. Bien, todos esos elementos están aquí interconectados a través de todo esto que está aquí. Y a eso es lo que llamamos nodo. Bien, entonces, nosotros para facilitar las cosas, vamos a colocarles nodos a este, por ejemplo, bien, a este de aquí, y a este de aquí, a este de aquí y a este de aquí. A la esquina, normalmente, bien. Entonces, yo por ahorita lo que le quería mostrar es cómo se construye el circuito, bien, así de forma sencilla. Y mostrarles también cómo yo puedo variar los valores que tienen los elementos. Es decir, una resistencia, yo puedo variar el valor de la resistencia. ¿Cómo lo varío? Le doy clic al valor de la resistencia, aquí al elemento, y abajo me va a aparecer una barrita donde yo puedo, pues, simplemente desplazarla para variar el valor de la resistencia. Ustedes se fijan, acá abajo me dice resistencia, valor en las unidades de ohmios. Entonces yo puedo moverme a partir de aquí con la barrita. Ahora bien, yo puedo hacer esto con la resistencia, con cualquiera. Puedo hacer esto también con la fuente de tensión. En este caso voy a variar el nivel de tensión que me va a ofrecer. ¿Ok? Y en este caso ustedes se fijan, ahora se mira cómo circula el valor de la corriente aquí. Y yo puedo mostrarlo por convención
este de aquí, la flechita, de esta manera. Bien, entonces, una vez dicho cómo funciona el applet, les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a resetear el sistema y voy a explicar la primera parte de las mediciones. La primera parte consiste de lo siguiente. Se van a hacer mediciones de resistencias a partir del código de colores. El código de colores consiste de lo siguiente. En las resistencias de carbono se colocan franjas con ciertos colores para poder identificar qué valor de resistencia tiene el resistor. Bien, de acuerdo a un código de colores dado por esta tabla. Bien, las franjas están etiquetadas por cierta letra de esta manera. Uy, esto de aquí era algo que tenía que modificarse, que no se modificó. Pero sí tenía que modificarse este valor de A.B, puesto que en este caso no es una multiplicación, ¿ok? No es una multiplicación y es simplemente el dígito de acá con el dígito de acá. Ya les explico. Esta franja que está aquí me dice que tiene etiqueta A, esta segunda etiqueta B, esta etiqueta C y esta etiqueta D. Luego se sigue la siguiente fórmula para obtener el valor de la resistencia en ohmios. Bien, entonces la fórmula se sigue de la siguiente manera. Vamos a buscar el color en la siguiente tabla, el color que aparece aquí, café, y lo vamos a buscar de acuerdo a la columna, de acuerdo a la letra que está acá. Vamos a buscar la columna que diga A, que es esta, bien, y el color café. Entonces, color café o marrón es este 1, letra A, entonces aquí sería 1. Ustedes colocarán entonces en la fórmula un 1 aquí. Luego hacen lo mismo con la segunda franja que sería B. Vamos a la columna B, el color es negro y entonces 0. Quiere decir que aquí en la letra B va un 0. Bien, y lo que tenemos acá sería 1 y 0, pero no es una multiplicación, ¿ok? No es una multiplicación. Tengan mucho eso en mente. No es una multiplicación, sino simplemente dos cifras. Por ejemplo, 1, 0, ¿qué me forman? ¿Qué número me forma 1, 10. 0? 10. Excelente. Entonces, eso sería el número 10. Ahora, ese 10 multiplicado por un 10 elevado al número que me dé la franja C. Entonces, la franja C es color rojo. Voy a la columna C, busco el color rojo y es 2. Entonces, sería por 10 a la 2. ¿Ok? Entonces, el valor de la resistencia sería 10 por 10 a la 2. Más o menos, este D que aparece acá, este D es un porcentaje que se llama tolerancia a la resistencia, que lo que me dice es que por dónde puede andar variando el valor de la resistencia, de acuerdo a un porcentaje. Bien, entonces, este D, simplemente usted se va a la columna D y busca el código de colores de acuerdo a cómo está acá. Entonces, aquí es un dorado, usted busca el color dorado aquí, o oro, y es 5%. Bien, entonces tiene la tolerancia del 5%. De acuerdo a esto, usted va a realizar las siguientes mediciones. Usted va a ver que se muestra aquí en pantalla, en imagen, 4 resistencias. Bien, estas 4 resistencias tienen cierto código de colores, de acuerdo a como se mostró aquí en imagen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser la lectura? Va a ser la lectura como le hicimos ahorita, de izquierda a derecha. Bien, entonces, de izquierda a derecha, siempre que usted tenga en cuenta que el valor de la resistencia, ¿verdad? Ustedes se fijan, las primeras 3 franjas están más pegadas que la cuarta, entonces usted siempre tiene que ubicar la franja que está más solitaria al lado derecho, siempre, bien, para hacer la medición correctamente. Ok, entonces se tiene estas 4 resistencias y ¿qué es lo que va a hacer usted? Aplicar el código de colores a cada una de las resistencias. Y de acuerdo a ese código de colores, usted va a encontrar el valor, de acuerdo a la fórmula, para colocarlo aquí en una tabla parecida a la que se muestra aquí. Por ejemplo, vamos a hacer el primero. Solo el primero les voy a hacer. El primero tiene un color morado. Entonces, morado, franja A, 7. Luego, verde. Entonces, verde es columna B, franja verde, 5. 75. Este de aquí, ¿verdad? 75 por la franja de aquí es color negro, ¿verdad? Entonces sería por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. Entonces la resistencia sería 75 ohmios. Bien. 75 ohmios debería ser la resistencia que está acá. Bien. Más o menos la tolerancia, que la tolerancia, pues en todas las resistencias van a ver que es oro, va a ser 5%.
en este caso. Entonces sería 75 ohmios más la tolerancia del 5%. Y eso es lo que van a anotar aquí, ese resultado. Y hacen ese mismo procedimiento con cada una de estas resistencias. Ahora, aquí se les hace una nota más abajo. Por ejemplo, esta resistencia que tiene un color como azul celeste aquí, es simplemente azul. No lo tomen como azul celeste porque aquí hay un celeste, pero si ustedes se fijan, las columnas de las A, B y C no tienen para el celeste. ¿Ok? Entonces, lo que se utiliza es el azul. ¿Bien? Cuando miren un azul celeste, se utiliza azul. Luego, la segunda parte de esta actividad es que usted va a utilizar el simulador para encontrar la medida de esa resistencia. ¿Cómo lo va a hacer? Pues vamos al simulador, vamos a sacar una de las resistencias, okay, que sería esta de aquí, bien, y vamos a darle clic al resistor y lo que vamos a hacer es ubicar, bien, el valor que encontramos, 75, ¿es verdad? ¿Recuerdan? 75 ohmios. Entonces vamos a llegar hasta 75 ohmios. Y si se fijan, tengo el mismo código de colores que había en la imagen, morado, verde y negro. En efecto, esta es la resistencia correspondiente. Y ustedes anotan entonces este valor de 75 en las mediciones. Bien, otra manera que se puede hacer, yo ahorita les di la manera más fácil de hacerlo, bien, la otra manera es que usted, sin saber cuál es el valor, usted se mueva hasta obtener los colores adecuados. ¿Cómo? Por ejemplo, la primera franja debe ser morada, ¿verdad? Entonces, lo que hago es moverme a través de aquí hasta que obtenga que la primera franja sea morada. Aquí, por ejemplo. Y si se fijan, ya obtuve el código de colores que quería. Bien, pero en el caso de que no lo hubiera obtenido directamente, tengo el morado. Luego tengo que moverme para que la segunda franja sea el color que quiero, que es verde. Bien. Y aquí, ya, listo. Y la otra franja ni siquiera se movió. Ya la tenía pues lista para que quedara aquí. Bien, entonces esa va a ser la manera en que van a hacer estas mediciones. Y no sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Ok, entonces Y en pasamos a la la... tabla, Dígame, eh, ajá. ahí en la tabla, eh, o sea, como, o sea, sí entendí cómo se hace el cálculo, ¿verdad? De la resistencia, pero los datos, ¿cómo irían en la tabla? O sea, ahí sí me perdí un poco. Ok, en la primera parte, ¿cómo irían? Entonces, usted utiliza la fórmula, ¿verdad? La fórmula lo que usted necesita es expresar cómo le queda esto de aquí. Bien, es decir, 10 por 10 a la 2 en el caso de que teníamos, no, este que era por 10 a la 0, ¿verdad? Entonces, 75 por 10 a la 0, ¿verdad? 75 por 10 a la 0, eso es 75. Usted anota ese valor de 75 más menos 5%. Eso es lo que va a anotar aquí. Por ejemplo, otro caso, digamos que aquí tiene 1 y 3 por 10 a la 1. Entonces sería 1 y 3, 13. 13 por 10 a la 1, entonces sería 13 por 10, 130, ¿verdad? Entonces anotaría 130 más menos 5% en esta parte. Y aquí anotaría el Entonces, valor del simulador. ¿Bien? ya, ahí sí, Donde dice gracias. medidos. Ok. Bien, entonces, en esta parte, en esta caja de texto, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a crear su tabla, ¿verdad? Vaya, pues, la puede crear la tabla como ustedes desean, de forma manuscrita o en Excel. Bien, pero recuerden de que como van a pegar una imagen de esa tabla aquí, deben usar un recorte bien definido de esa tabla, ¿verdad? Para que les quede aquí. Eso es lo que se les pide acá. También aquí van a ver lo siguiente. La siguiente parte es la parte B, que hay que hacer una medición de la ley de Ohm, que consiste de lo siguiente. Nosotros tenemos este circuito que está acá. Vamos a tener un circuito con una fuente y una resistencia. Y vamos a tener un amperímetro entre voltaje y resistencia para medir la corriente en la resistencia. ¿Ok? Y vamos a llenar una tabla parecida a esta. Bien. Donde lo que vamos a hacer es mantener un voltaje constante y lo que vamos a ir variando es el valor de la resistencia para medir corriente. ¿Ok? Entonces, eso se hace de manera muy sencilla aquí. Para realizar esta parte vamos a utilizar diagramas de esta manera, diagrama circuital, y pues solo queremos un valor de resistencia aquí, de esta manera,
una fuente de tensión y vamos a colocar el elemento para medir lo que es corriente, este de aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero hay que colocar el cable que va a unir este con este, aquí, ok. Y ahora vamos a colocar el amperímetro de la siguiente manera. Hay que colocarlo, recuerdan, en serie a este, aquí a lo que es mi, mi resistor. Entonces, voy a colocar esta punta derecha aquí y la otra la voy a pegar a la fuente de esta manera. Entonces, si ustedes colocan aquí que se vea convencional, van a ver un flujo de corriente. Bien. Entonces, esto que está aquí, que se muestra acá, que dice 0.12 amperios, es el valor de la corriente. Estoy midiendo corriente en amperios. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues van a colocar la fuente a un nivel de 20 voltios, como dice la guía ahí. ¿Bien? Y ese nivel de 20 voltios lo van a dejar constante siempre. ¿Ok? Ahora, este nivel de 20 voltios lo van a dejar constante y lo que van a colocar es la resistencia, la van a colocar a 10 ohmios, como ustedes verán aquí. Entonces, esta tabla es esta. Resistencia 10 ohmios. ¿Bien? Entonces, van a colocar la resistencia a 10 ohmios, simplemente moviendo aquí, desplazando la resistencia hasta tener 10 ohmios. Y van a medir el valor de la corriente que circula por aquí. ¿Bien? Por el circuito. Anotan este valor de corriente en la tabla como la que se muestra allá. Luego, pasan a 20 ohmios, la resistencia. Y anotan el valor de corriente, luego a 30 ohmios, anotan el valor de corriente y así sucesivamente hasta llegar a 50 ohmios. Entonces van a tener 10 mediciones, ¿verdad? Una en 10, en 20, en 30, 40 y 50 ohmios. Bien, para cada una de ellas van a medir resistencia sin tocar el valor de la tensión, porque la tensión va a ser constante. Ese es el primer procedimiento. Ese es sencillo. Bien, si se fijan, es muy sencillo. Luego, la siguiente parte es procedimiento con, ¿cómo se llama esto? Con resistencia constante. Bien, que es la tercera parte, parte C, con resistencia constante. Para esta medición, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Aquí están anotados los pasos que usted debe seguir, pero yo se los muestro aquí. Lo que va a hacer es colocar la resistencia a 20 ohmios. Bien. A 20 ohmios. A ver. 20 ohmios. Y va a colocar la fuente a 9 voltios inicialmente. ¿Ok? Ahora, otra forma en que usted puede moverse con la fuente es de forma un poco más precisa, es con estos, dando clic aquí en las flechitas. Bien. Por ejemplo, yo si quiero moverme exactamente de un solamente a 9 voltios, de forma bien precisa, lo hago con la flechita, ¿verdad? Esta sería la primera medición. ¿Y qué es lo que van a medir? También corriente. Este de aquí lo van a dejar constante, ahora el que van a mover es la fuente. Bien, entonces la primera medición sería aquí a 9 voltios, la segunda sería a 12 voltios. Bien, van a ir aumentando de 3 en 3. Luego la tercera sería 15, ¿verdad? Y aquí para cada una de esas mediciones, para cada una de estas configuraciones de voltaje, va a medir la corriente para anotarla en la tabla que se encuentra aquí. Bien. Y de la misma manera usted va a colocar en esos espacios de texto aquí una captura de su tabla, es decir, un recorte de su tabla, y su tabla lo puede hacer de forma manuscrita o en Excel. Con tal usted realice un recorte y lo pegue aquí en este espacio, no hay problema. Bien, eso sería todas las mediciones que hay que hacer. No sé si tienen alguna pregunta aquí en estas partes. Hay todavía una cuarta parte. No sé si tienen alguna pregunta sobre la tercera o la segunda. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Esa parte quedó clara, Lick. Ok. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente, solo que me permiten que... No sé, ustedes ven el campus, o sea, mi página, ven como oscura, se oscureció.
Sí. Sí, permítame arreglarlo entonces. Listo, ya está arreglado. Lo que pasó es que no estaba... Me decía que tenía que extender la sesión. No sé por qué razón, si siempre nos estamos moviendo, ¿verdad? Pero bueno, el campus es el campus. Ahora, la parte número D, bueno, no sería parte número porque el D no es un número, sino que la parte D sería utilizar las leyes de Kirchhoff para, bueno, comprobar las leyes de Kirchhoff. Y para poder hacer esto hay que medir corrientes y tensión en un circuito bastante complicado como el que ustedes verán que está acá. Bien, en este circuito tenemos dos mallas. Esta de aquí y esta otra de aquí. Si se fijan, es como un circuito cerrado y aquí un circuito cerrado. Entonces eso es una malla. Acá la guía les describe qué valor de resistencia debe tener cada uno de los valores. Y lo que deben hacer ustedes, pues, en el applet es construir ese circuito, como les mostré que se construía al principio, ¿verdad? Cuando les mostré cómo se utilizaba el applet. Entonces, cuando ustedes lo construyan, debe quedarles un circuito similar al que ya les tengo preparado aquí, como este que está acá. Bien. Entonces, en ese circuito usted va a tener todo esto como está acá. Bien, una fuente de 10 voltios, una resistencia de 10 ohmios aquí, de 10 ohmios aquí, 10 ohmios acá. Y las que están a este lado van a ser de 20 ohmios. Bien, lo que hay que hacer en la parte de las leyes de Kirchhoff es medir voltaje y corrientes en cada uno de los elementos del circuito para anotarlos en una tabla como la tabla número 5 que está acá. Es decir, voltaje en el resistor 1, voltaje en el resistor 2, R3, R4, R5, R5. R6. Y lo mismo las corrientes que pasan por cada uno de los resistores. Entonces, aquí están anotadas las resistencias por el valor, no por el R1 o R2. El R1 y R2 lo van a poder ver en la maquetización que se tiene aquí en el dibujo, es decir, esta primera resistencia es R1, luego aquí R2, R3, R4, R5 y esta R6. De esta manera hay que ir anotando en ese orden el valor de las resistencias, bueno, el valor de voltaje en la resistencia, R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Luego la corriente en cada uno de los elementos. ¿Cómo hacemos eso? Pues recordarán que el voltímetro me permite hacer la medición de voltaje en un elemento. Recordarán que para poder medir con un voltímetro yo lo que tengo que hacer es ubicar cada punta del voltímetro, ¿verdad? Entre las puntas del elemento. Entonces yo tengo, si ustedes se fijan, en el voltímetro una punta negra y una punta roja. ¿Ven? Entonces, por lo general, la punta negra se utiliza como la punta de masa o de punta de referencia, donde quiero colocar, bueno, normalmente se coloca aquí el símbolo negativo de la resistencia, ¿bien? Para poder medirla. Entonces lo que hacemos es colocar esta punta donde normalmente colocaríamos el positivo de la resistencia. Entonces vamos a ubicar aquí el voltímetro y vamos a colocar la punta roja por donde va a entrar la corriente en el resistor. Entonces, ustedes se fijan, el resistor tiene aquí un punto y aquí otro punto, que son los puntos, las puntas del resistor. Entonces lo que vamos a hacer es colocar esta punta aquí, bien, y eso no me va a permitir ver la medición. Entonces vamos a colocar esto aquí. Bien, la punta aquí y la otra punta al otro lado. De esta manera. Y vamos a ver una lectura en voltaje de aquí, el voltaje de la resistencia. Hacemos lo mismo, esto sería con R1, ¿verdad? Luego R2 sería acá, entonces sería medir R2. Y como si se fijan, la corriente entra por aquí. Entonces tengo que colocar el positivo aquí y el negativo aquí. Bien, este sería el voltaje. Luego lo mismo hago con la resistencia R3. ¿Por dónde entra la corriente? Por aquí y aquí el negativo. Luego para la resistencia R, esta sería, vamos a ver, R3, R4, sería colocar el positivo aquí y el negativo aquí. Luego para R5 sería aquí el positivo y aquí el negativo. Y para R6 aquí el negativo y aquí el positivo. Bien, ustedes se fijan, en cada una de ellas obtuve un voltaje positivo. Ahora, si yo cambio la polaridad, es decir, en vez de colocar aquí el positivo aquí por donde va a entrar la corriente, lo coloco aquí y aquí el negativo, me va a dar negativo. Bien, por eso es que
para sumarlos de forma correcta, de acuerdo a la convención, vamos a colocar el positivo por donde entra la corriente y el negativo por donde sale. ¿Ok? Bien, esta va a ser la forma en que van a tomar las mediciones de voltaje en cada uno de los elementos. Además que ya conocen el voltaje en la fuente, que es 10 voltios. Bien, entonces de esta manera usted tiene anotado acá el voltaje en cada uno de los resistores. De esa manera obtiene las mediciones. Ahora hay que medir corriente con el amperímetro. Bien, entonces para medir corriente con el amperímetro, recordará que yo debo colocar el amperímetro justo detrás o delante del resistor. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros aquí? Lo vamos a colocar justamente detrás. Bien, para eso no lo puedo colocar justamente aquí. Bien, ¿por qué? Porque hay un cable aquí que me estorba. Bien, entonces lo que hacemos es que vamos a quitar ese cable que me estorba, este de aquí, lo eliminamos, ¿ok? Y colocamos aquí el amperímetro. Bien, y ya se vuelve a cerrar el circuito y circula la corriente por acá, ¿ok? Y ya puedo medir la corriente que pasa por este circuito, ¿verdad? Porque la corriente que pasa por el amperímetro es la misma que pasa por este resistor de aquí, por el resistor R1. Ahora sería R2, ¿verdad? De acuerdo al orden que sería este de aquí. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es cortar aquí el flujo, corto aquí, bien. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a quitar el elemento que está antes de esta resistencia para poder colocar el amperímetro aquí. Entonces lo que voy a hacer es quitar ese elemento, elimino el elemento, coloco una de las puntas del amperímetro aquí y la otra aquí. Bien, de esta manera. No importa si se les mueve el circuito de esta manera, pero la conexión está correcta. Ahora, ¿qué me falta para poder hacer la medición? Cerrar este circuito que está acá. Bien, para que pueda circular la corriente. Bien, ¿se fijan? Ya otra vez hay corriente. Ahora, ¿qué hago otra vez? Quiero medir la corriente en R3, que sería esta de 20 ohmios. Lo que voy a hacer es cortar el flujo aquí. Corto aquí, para quitar el amperímetro de aquí. Uno estos otra vez. Tengo que unir esto otra vez aquí, va. Por acá. Pero antes de eso voy a colocar el amperímetro justo detrás de R3. Entonces voy a eliminar este de aquí. Bien, entonces voy a colocar esta aquí y esta aquí. Bien, y de acuerdo a cómo estaba el circuito, debo unir, ¿verdad? Este de aquí con este de aquí, con este cable. Bien, y así mido la corriente que va a pasar por este de acá, por esta resistencia. Luego lo mismo hago para esta resistencia de aquí. Entonces corto el flujo, corto aquí también. Bien, voy a quitar este de aquí. Ok, y voy a colocarlo justamente detrás, aquí, de R4. ¿Y qué tengo que hacer otra vez acá? Cerrar estas puntas de aquí. Bien. De esta manera. Bien. Y así sucesivamente. Este es el procedimiento a seguir. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, pasamos a la parte de los cálculos. Ok, recordarán, en esta parte lo que se le va a pedir es que usted ingrese una tabla como esta, un recorte de su tabla que puede hacer ya también en Excel o de forma manuscrita. Las mismas instrucciones. Pasamos a la siguiente parte donde tenemos los cálculos para esta guía y pues consiste en lo siguiente. La primera parte usted va a realizar con los datos de la tabla 3, que la tabla 3 es la tabla en la que usted tiene mediciones de corriente con voltaje constante. Va a ser un gráfico de I versus 1 sobre R. Bien, con los datos de esa tabla. Va a ser un gráfico. Simplemente lo va a presentar aquí un gráfico, un recorte de gráfico, que el gráfico lo puede hacer también en Excel o lo puede hacer a mano. Bien, cualquiera de las formas es válida, con tal usted haga un recorte de ese gráfico y lo pegue aquí en la caja de texto, está bien. Luego, la siguiente parte se le pide que construya con los datos de la tabla 4, construya la gráfica voltaje versus corriente. Entonces, esta tabla 4 es la tabla en la que usted tiene una resistencia constante. Usted tiene voltaje que varía y corriente que varía. Entonces, va a ser un gráfico de voltaje versus corriente.
las mismas instrucciones. Bien. Luego, en la parte número 3, dice, con los datos recabados de la tabla número 4, debe realizar una regresión lineal sin intercepto, tomando como Y igual al voltaje y a X como la corriente. Y la pendiente pues va a ser la resistencia. Y presenta un gráfico correspondiente. Ahora, como ustedes ya han realizado en casi todo el laboratorio regresiones sin intercepto, ustedes ya deberían conocer cuál es la fórmula que deben utilizar para encontrar la pendiente. Por eso aquí en esta guía no se les ha dado, porque ustedes ya la han manejado en cada uno de los informes. Entonces, de esta manera usted encuentra la pendiente de acuerdo a esas fórmulas y luego hace un gráfico de su regresión lineal con los puntos y lo presenta aquí. Bien, ¿qué se le pide entonces? Que usted muestre la regresión, un gráfico, y que muestre el resultado después, pero en la siguiente parte, aquí, en la pendiente. En la siguiente parte usted va a mostrar cuál es el resultado de la pendiente que obtuvo, que debe darles muy similar al valor que está acá, a 20 ohmios. Bien, de acuerdo a eso usted va a encontrar el porcentaje de error, bien, que sería el valor encontrado menos el valor similar, que es el valor teórico, dividido entre el valor teórico multiplicado por 100 para colocarlo acá. Bien, y muestran sus resultados acá. Bien, con una tabla similar a esta, ustedes hacen un recorte de una tabla similar a esta. Luego está la parte en la que ustedes van a utilizar la tabla número 5, que es la parte de los voltajes y corrientes de Kirchhoff. Entonces, lo que se le pide aquí en la primera parte es que usted verifique la ley de voltajes en las dos mallas que se encuentran en el circuito utilizado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues tenemos acá el circuito. Voy a despegar esto de aquí. Bien, se lo voy a colocar un poco más ordenado. Bien, este aquí, este aquí. Bien, ese es el circuito original. Bien, entonces, ¿cómo se analiza lo que dice aquí la pregunta? A ver, bueno, no dice qué pregunta es. Bueno, pregunta 14. Bien, hay que verificar la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, usted va a agarrar una de las mallas. Recordará, tenemos una malla aquí y otra malla aquí. Entonces, en esta malla, vamos a recordar de dónde a dónde vamos a tomar la corriente. Entonces, de acuerdo a convención, la corriente va a ir, ¿verdad? Por el signo positivo, va a salir por el signo positivo de la fuente, que es este que tiene la línea horizontal más grande. Entonces, por acá, si ustedes fijan, la corriente por convención. Entonces, de acuerdo a esto, usted va a sumar los voltajes. El voltaje de este, más el voltaje de este, más el voltaje de este. Y como por acá la corriente va a entrar por el signo negativo, va a quedar menos 10 voltios. Aquí, ¿verdad? Entonces sería el voltaje de este, más el voltaje de este, más el voltaje de este, menos 10 voltios. Todo eso igual a 0. Entonces usted viene y simplifica esto de aquí, este de aquí, este de aquí, la sumatoria, y que en efecto tiene que dar igual a 0. Y lo comprueba. ¿Bien? Luego va a hacer lo mismo con la malla número 2, solo que en la malla número 2 tiene que tener el siguiente cuidado. La corriente por acá, si ustedes se fijan, va en este sentido. Entonces, el voltaje de este debe ser positivo, ¿verdad? Porque aquí vamos a colocar positivo, 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 por donde entra la corriente, en cada uno de estos tres resistores. Ahora, en este resistor que está aquí en medio, no le podemos colocar positivo aquí a este cuando hagamos la circulación por esta malla. ¿Bien? ¿Por qué no le podemos colocar positivo aquí? Aunque sabemos que va a entrar la corriente por aquí y habíamos dicho que la corriente nos va a decir dónde vamos a colocar positivo en las resistencias, ¿verdad? Es decir, decimos que vamos a colocar positivo por donde entra la corriente en un resistor, pero en este resistor no se puede hacer eso porque ya le colocamos polaridad con la primera malla. Si ustedes se fijan, cuando hago la primera malla, este de acá es positivo, este signo, este de aquí es positivo, este es negativo, este es positivo y este es negativo. Bien, de esta manera, si yo la primera malla coloqué que este es positivo y este es negativo, debe quedar como está. Es decir, positivo, negativo. Aunque yo haga la circulación por acá y aquí sea la circulación, la corriente en sentido contrario, no le puedo cambiar la polaridad porque ya se la puse aquí. Es decir, acá es positivo, acá es negativo. De esa forma, cuando ustedes circulen por acá, esta va a ser positiva, esta va a ser positiva, esta va a ser positiva y esta la van a sumar negativa, porque va a entrar por un símbolo, por un signo negativo acá. ¿Bien? Y van a comprobar entonces con estos voltajes que tiene que dar igual a 0 la sumatoria. ¿Bien? Y eso es comprobar la ley de voltajes de Kirchhoff.
Y eso es lo que van a hacer acá, lo que van a mostrar acá, su desarrollo lo pueden hacer aquí en la caja de texto o lo hacen ustedes de forma manuscrita o en cualquier documento en Word, como ustedes deseen, pero pueden pegar su recorte de lo que hagan de su desarrollo aquí, porque es la forma más fácil de mostrar sus resultados. Un recorte con la herramienta de recortes, hacen el recorte adecuado y lo pegan aquí. Bien. Luego la segunda parte es que usted verifique la ley de corrientes de los nodos en los puntos E y K. Entonces, en los puntos E y K, usted los va a ver en la figura que se mostraba aquí. No creo que sí está. A ver. Están las mediciones. En la parte de las mediciones se muestra eso. Entonces, vamos a ver. Estamos por aquí. Debería estar por aquí. ¿Ven? Por aquí. Entonces, es este de aquí. ¿Quién es E y K? Este punto de aquí y este punto de aquí. Es decir, este de aquí y este de aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Va a pues, comprobar cuáles son, va a comprobar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, usted sabe cuál es la corriente que entra por esta, que va a entrar por esta resistencia. Y debe esa misma corriente llegar a este punto. Sabe cuál es la corriente que va a entrar por esta resistencia. Sabe cuál es la corriente que va a entrar por esta resistencia. Entonces, conoce las corrientes que entran y salen de este nodo. Entonces usted va a comprobar que la corriente que va a entrar por acá tiene que ser igual a la suma que de esta con esta. Y lo mismo va a ser con este nodo, que la suma de la corriente que va a pasar por acá más esta debe ser igual a la que pasa por esta rama de aquí. Y eso es todo lo que deben hacer en esa parte. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente página. Y eso es todo por la parte de ley de Kirchhoff. Lo que resta por hacer es encontrar esto último, que está aquí. Dice, obtenga la resistencia equivalente del circuito del circuito mixto RT, R total, a partir de los datos utilizados. Bien, entonces, ¿cómo encuentra la resistencia total del circuito sin tener que reducir el circuito? Pues utiliza el voltaje de la fuente y lo divide entre la corriente total que pasa por la fuente. Entonces, usted sabe cuál es la corriente que pasa por esta resistencia y esa misma corriente es la que pasa por la fuente. Entonces, la corriente de la fuente es la misma que pasa por esta resistencia. Va a dividir los 10 voltios por la corriente que midió aquí y así obtiene la resistencia total del circuito, que es la resistencia equivalente. ¿Bien? Eso es lo que se les pide acá. Luego dice, compare RT que se describe al reducir el circuito a una sola resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que reducir después el circuito, utilizando combinaciones de resistencias en paralelo y en serie. Entonces, ¿cómo? Si ustedes se fijan, estas tres que están aquí están en serie. Sumo esta, 60 ohmios. Luego 60 ohmios me van a quedar en paralelo con esta de 10 ohmios. Encuentro el paralelo de esa y entonces me va a quedar una resistencia aquí después en serie con 10 y con 10 acá. Y esa es la forma en que ustedes reducen el circuito. Y esa resistencia de reducción de circuitos debe darles muy parecida a las que se les da aquí como resultado. ¿Bien? Y eso sería todo por los cálculos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bien, como esta es una práctica que ustedes verán un poco larga, no tiene análisis de resultados. Lo que tiene es un cuestionario y el cuestionario consiste de 4 preguntas muy sencillas. La primera es que dice, a medida que aumenta el valor de la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? ¿Deberíamos esperar este comportamiento? Entonces, este procedimiento, esta pregunta va más influenciada en la parte donde usted aumentó la resistencia, tenía un voltaje constante, aumentó la resistencia. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, bueno, continúo. Entonces dice aquí, observe los valores anotados en la tabla número 3 para contestar esta pregunta. Usted va a ver que conforme aumentamos GR, ¿qué es lo que le pasa a la corriente? Bien, de acuerdo a lo que contestó aquí, usted va a contestar la siguiente pregunta. Si el valor de R tiende al infinito, ¿a qué valor tendería la corriente? Y explique por qué. O explique sí, el por qué.
explique cómo es que el valor de la corriente tiende a ese valor. Luego la pregunta número 3 dice, de la tabla 6, ¿por qué el valor similar es igual al valor es igual o parecido al valor de la pendiente que obtiene la regresión? Bien, y esta pregunta es muy sencilla. La respuesta es que, bueno, la pendiente que ustedes tienen de la regresión apunta al valor de la resistencia del circuito. Esa es la respuesta de aquí. Luego, la número 4 dice que ustedes contesten si se cumplen las leyes de corrientes y las leyes de voltaje de Kirchhoff en el circuito usado en la parte B del procedimiento. Y explique por qué si se cumplen. Entonces usted simplemente viene se va a referencia a los resultados y explica que en tal malla la sumatoria del voltaje le dio 0, en la otra malla también le dio 0, y entonces por eso verifican que la ley de voltaje de Kirchhoff se cumple en cada una de las mallas. Y lo mismo hacen con los nodos E y K para las corrientes. ¿Ok? Y eso es lo que explican acá. Y aquí termina el cuestionario. Por último tenemos pues el apartado de las conclusiones, donde usted va a redactar 3 conclusiones de acuerdo a los objetivos que se plantearon en la práctica. Bien, eso sería todo. De acuerdo a la práctica, no sé si tienen alguna pregunta. Recuerden que cuando la realicen, tienen que darle clic cuando una vez que la terminen, ¿verdad? Cuando estén seguros de que ya tengan todo terminado, o sea, es decir, llenaron todo, le van a dar terminar el intento y luego enviar todo y terminar, ¿verdad? Y listo. Solo una persona del grupo va a hacer ese procedimiento, es decir, solo una persona del grupo va a llenar toda la actividad, ¿verdad? Las demás personas pueden entrar a la actividad para ver la guía, para ver de qué va, cómo va el simulador, ¿verdad? Para hojearla, para ver cómo funciona y qué es lo que van a hacer. Pero solo una persona del grupo va a llenar la actividad completa y la va a terminar y la va a enviar. ¿Bien? Y se tiene que hacer del tirón, por así decirlo. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, vaya, imaginemos que me tocara a mí, tengo que entrar y hacerlo todo Ah, en el mismo intento, ¿verdad? Sí, de ya le una. entendí, ya le entendí. No, usted puede entrar un día y puede entrar otro día. Por ejemplo, si se fija, yo entré ahorita y no le he dado, no le di a esto, entonces yo me puedo salir del cuestionario. Por ejemplo, me puedo ir aquí, ¿ok? Entonces me voy aquí y si quiero regresar, digamos, 3 días después, entonces solo voy a la actividad, este de aquí, y aquí me dice continuar con la previsualización. Entonces a usted le va a decir continuar con el intento. Entonces, cuando usted le da a continuar con el intento, lo va a llevar a donde estuvo por última vez. Y va a poder observar todas las preguntas que usted ya contestó. Por ejemplo, yo lo único que contesté aquí fue la de esta que está acá. Bien, quedan guardadas. Bien, quedan guardadas. Mientras usted está trabajando, lo deja un día de trabajar, puede trabajar otro día y quedan guardadas las preguntas, las respuestas que usted contesta. Ah, Esa es la gracias. facilidad de esta actividad. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta o duda sobre la práctica. Si no, pasamos a la siguiente parte. Que la siguiente parte es que yo les muestro cuál es un cuestionario que hay que hacer. Entonces, no sé, díganme ustedes ahorita si tienen alguna pregunta o duda del informe, la práctica. También decirle, ¿verdad? Que esta práctica no va a tener prueba. La práctica número 6 no tiene prueba. Así que toda la actividad que está aquí, en esta actividad del campus, vale 100. Es decir, los 100 de la práctica número 6. Entonces tienen que ponerle a esta práctica porque, bueno, cuando va a haber prueba también, tienen que, ¿cómo se dice? Aprovechar que todos los puntos están en la práctica. Bien, ¿alguna duda, pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Ok, entonces vamos a pasar a la parte donde ustedes van a contestar una encuesta. Bien, esta encuesta es obligatoria que la contesten porque fue enviada por el coordinador. Se la voy a enviar por el chat, bien, de aquí de la reunión. Bien, ya se las envié por el chat y todos entren, por favor. Les voy a dar, bueno, un tiempito aquí, 10 minutos creo que se hace. Van a ver la siguiente. Bien,
deben llevarlos a un enlace como el siguiente. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer aquí en esta encuesta? Pues evaluar el laboratorio que han recibido, sencillamente. Ustedes van a identificar aquí a su instructor, yo, mi servidor, ¿verdad? Le van a dar clic aquí. Y la sección a la que pertenecen, simplemente van a poner aquí 1704. Bien. Y le dan siguiente. Y contestan las preguntas que aparezcan ahí. Bien. Y sean sinceros, ¿verdad? Y sinceros y también sean respetuosos también, ¿verdad? Siempre escribiendo con el respeto debido. Entonces, voy a darles 10 minutos. Creo que se hace la encuesta en menos, tal vez 5 minutos. Ustedes me dicen si terminan o no. O me van diciendo, van colocando aquí un pulgar en el chat, los que ya la terminen, por favor. En el chat colocan un pulgar de que ya la terminaron y que ya me evaluaron. Bien, pueden colocar con sinceridad lo que ustedes piensen. Bien, lo que ustedes piensen. Yo sé que a mí no me Lick, sale habilitado el chat. Ah, no se puede ver el chat. En mi caso no me deja meterme. Me sale, no me sale. ¿El qué no le sale? ¿El chat no le sale Sí, o el enlace? o sea, la opción para poner el chat. Ah, qué raro. Qué raro, qué raro, qué raro. Entonces, a ver, a ver. Voy a tratar de pegárselos, pero en el chat de afuera, ¿bien? De afuera, de la reunión, o sea, es decir, Lick, sí, dígame. y yo ya hice esa encuesta, a mí me la mandó mi licenciado. Tengo Ah, que ya volver a la hizo. hacerla. No, si usted ya la hizo, no importa. Usted pues ya está en serio. Si ya la hizo, ya. A mí también el licenciado ya me lo había mandado en clase. Ah, muy bien. Entonces, quienes ya la hicieron, pues no la hagan, ¿verdad? Otra vez. Solo necesitamos datos reales. Entonces, si ustedes ya lo tienen, ya lo hicieron, ya tenemos los datos de ustedes. Esto es para retroalimentación y para mejorar en los próximos periodos. Bien. Ok, entonces se los voy a enviar, voy a tratar de enviarles al chat de aquí, pero que está aquí antes de entrar a la reunión. Ok. Y se lo voy a enviar. A ver. Pero aquí aparece, fíjense, ya aparece en ese chat ese enlace de la encuesta. La persona que me dijo a mí fue Diego Andrés, ¿verdad? A ver, no, Diego Josué Viela, que no No, podía pero entrar. el licenciado igual la mandó a un chat que tenemos Ok, en Telegram, entonces usted va ya a lo ser hizo desde ahí entonces. mejor. Usted no la ha hecho, pero la va a hacer ahorita entonces. La voy a hacer desde, es que el licenciado también me lo mandó, entonces lo voy a hacer desde ahí. Ok, está bien. Entonces, bueno, la verdad no es obligatorio que la hagan ahorita aquí, ¿verdad? La pueden hacer en momentos como ustedes deseen, ¿verdad? Pero es necesario que la hagan, ¿verdad? Porque el coordinador les está pidiendo que obtengamos los datos, la mayoría de los datos para poder obtener datos fiables, bien, y diversos. Entonces, eso es lo que se les pide. También se la voy a colocar en el campus para quienes no la han visto, que también la puedan encontrar ahí, ¿verdad? Para que todos aquellos que no la han hecho, no la han visto, la realicen. Dicho esto, entonces, y no queda más pendiente solamente pues recibir su último trabajo de circuitos eléctricos y también el que me deben de electrostática. Terminaríamos la reunión por acá. Este sería el último laboratorio, así que esta es la despedida. Que tengan pues, bueno, mucha suerte en sus clases y que también que les vaya muy bien en este periodo. Muchas gracias, instructor. Bye. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, instructor. Muchas gracias, Lee, con gusto. Vaya. Que les vaya muy bien. También cuídense del COVID. Bendiciones. Gracias, igual. Bueno, igual.